Nuestro corresponsal internacional, José María del Pino. ¿Qué tal, José María? Acá Julián Galván, Daniel Palacio y Pablo Núñez de Incluirnos aquí en Radio Rivadavia, Mendoza. ¿Qué tal, Julián, Pablo, Daniel? Muy buenas tardes, un saludo grande a la provincia de Mendoza. Bueno, gracias. José María, ¿cómo está Chile en este momento? ¿Cómo lo ves en cuanto al nivel de vacunados? Queremos saber los números y tener un poco de la actualidad de lo que tiene Chile. Bueno, Chile en este momento es un país de contraste en los temas relacionados con el COVID, particularmente porque vivimos, valga la redundancia, un contraste muy alto en dos cosas que son particularmente complejas. Por una parte, los buenos números de vacunación que tienen a Chile liderando a nivel mundial el ranking de velocidad de vacunación, con una cobertura con primera dosis que ya supera el 30% de la población objetivo del país, que es en total 15.200.000 personas, y también con un sistema de salud y proveedores de vacuna que han respondido a tiempo con los contratos. Así que en ese sentido parecen muy buenas noticias, con 4.850.000 vacunados en primera dosis, con ya cerca de 2 millones vacunados con ambas dosis. Parece que se van a cumplir los objetivos del 30 de marzo, que es tener 5 millones de chilenos vacunados para ya pasar derechamente a la vacunación de la población sana, digámoslo así. Pero a contraricenso de eso, uno podría decir que en lo que tiene que ver con el número de contagios, de fallecidos, de ocupación de cama UCI, Chile está viviendo un rebrote similar al que ya vimos hace cosa de 2 meses en Inglaterra o al que estamos viendo ahora en Italia, que se produce particularmente por el término de la etapa estival del año de las vacaciones, que tuvieron un permiso, una autorización especial para salir de vacaciones y que parecen haber aumentado la velocidad de circulación del virus y la prevalencia de la enfermedad a través de las distintas regiones del país. Y así es como Chile vuelve a tener ya números muy similares a los que tuvo en julio del año pasado, que fue su pic de contagiados. Para tenerlo en perspectiva, hoy, por ejemplo, se han realizado o se han computado 68.000 test PCR y tenemos 5.800 nuevos casos. Eso es más o menos una positividad del 7%, que preocupa a las autoridades porque empiezan a ver cómo aumenta la presión sobre el sistema hospitalario. Hola, José María, Daniel Palacio te habla. Hola, Daniel. José María, y ahora ustedes están bajo fase 1, bajo las normas de fase 1. Está la quinta región, ¿cómo lo están manejando? Nosotros tenemos en este momento 2 fases ponderantes en el país. El plan paso a paso estima 5 fases de desconfinamiento, desde la cuarentena hasta el desconfinamiento avanzado. Nosotros durante un tiempo tuvimos una parte del país en fase 3, que se denomina la fase de preparación, y fase 4 de desconfinamiento inicial, pero los malos números han hecho que distintas comunas o municipios, en el caso argentino son intendencias, retrocedan a etapas que eran previas, y así es como tenemos hoy en día a cerca del 90% del país en fase 2 o en fase 1 de confinamiento. ¿Cuál es la distinción? Es que en fase 1 tenemos una cuarentena total y en fase 2 tenemos una cuarentena de fines de semana, que lo que busca es evitar las reuniones sociales y que la gente se reúna teniendo más tiempo libre, como suelen ser los fines de semana. El gobierno ha vuelto a levantar los distintos controles que habían en algún momento cuando inició esta pandemia. Se han vuelto a ver desplegados militares y carabineros en las calles, y solo como botón de muestra, el fin de semana, que el 95% de la región metropolitana estuvo en cuarentena, hubo más de 1.400 sumarios sanitarios, es decir, más de 1.400 personas o hogares que no respetaron las normas de confinamiento. Así que, insisto, es una situación totalmente ambivalente con este país que enfrenta la pandemia con altos niveles de confinamiento, con números muy dramáticos, y por otra parte con números de primer mundo y que lo ponen de líder mundial en el nivel de vacunación. José María, Pablo Núñez te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué mirada tienen ustedes en Chile con respecto a lo que está sucediendo en la Argentina? Eso es una. Y la otra pregunta que te quería hacer, si te sobran 3 vacunitas, me las podés enviar acá.
No es primera vez, Daniel, que me lo preguntan. Quiero aclarar, lo tuve que aclarar para algunas radios de Mendoza, sobre todo. En Chile la vacunación está garantizada para todos los habitantes del territorio nacional, incluye incluso a los migrantes irregulares que están debidamente inscritos en los consultorios del sistema de atención primaria, pero no existe el turismo de vacunas, así que paso el dato de inmediato para aquellos que están cerquita ahí en la provincia de Mendoza o en la ciudad de San Juan, que eventualmente podrían pensar que podrían venir a vacunarse a Chile, como ocurrió en algún momento con Miami. Ahora, desde la perspectiva de cómo se ve desde Chile, yo trabajo para medios de Argentina y me instruyo constantemente, diariamente, de lo que está ocurriendo allá. Acá lo primero es que hubo mucho malestar con el gobierno de Alberto Fernández por las comparaciones odiosas respecto a las cifras, sean de nuevos contagios, de utilización de camas UCI o de fallecidos. Básicamente porque cuando tú no tienes instrumentos iguales es muy difícil comparar. Cuando un país realiza, o un país como Chile es uno de los 10 países que más test PCR ha realizado por personas, tenemos ya más de 10.100.000 test PCR realizados, evidentemente tú vas a tener una tasa de casos mucho más alto porque testean mucho más. Entonces, ¿cómo te comparas con un país que testea menos? Cuando un país como Chile es alabado por la OMS por llevar muy al día el número de personas fallecidas, y por otro lado el Departamento Epidemiológico de Argentina señala que no va a tener las cifras reales de fallecidos hasta dentro de un año, ¿cómo comparas entonces el número de fallecidos por la pandemia? Entonces había mucha molestia en el gobierno y en una parte de la sociedad por estas comparaciones odiosas que yo creo que no vienen al caso, pero que sí se pueden realizar con la vacunación, porque ahí tenemos un solo dato objetivo, que es cuántas vacunas han llegado por 100 habitantes a tu territorio nacional y a cuántos has vacunado por 100 habitantes en tu territorio nacional. Entonces, eso respecto a la pandemia. Ahora, respecto a la vacunación, hay preocupación porque uno entiende desde la perspectiva científica que no basta con que Chile alcance su inmunidad de rebaño. Chile es una economía abierta al mundo, nosotros nos nutrimos también del turismo argentino, entonces hay una preocupación en el seno del gobierno porque Latinoamérica también llega a niveles de vacunación alto, y en ese sentido hace 3 semanas atrás, cuando se realizó la cumbre del Prosur, especialmente enfocada en temas de salud, estuvieron presentes los presidentes de nuestros países y también los ministros de salud, se acordó que Chile también hiciera un poco de punta de lanza a nivel sudamericano para destrabar algunas negociaciones con laboratorios con los que Chile ya tiene contratos, acercando un poco las negociaciones de las vacunas a otras economías del continente. Y así, por ejemplo, ya hemos visto cómo ayuda al Uruguay con sus negociaciones con Sinovac y trayendo las vacunas en un avión chileno, y por otra parte le dona derechamente 20.000 vacunas a Paraguay y a Ecuador, que no habían empezado ni siquiera la inoculación de su personal crítico de salud. Respecto a la Argentina, me han dicho a mí en La Moneda que en la medida que los países requieran ayuda y el país pueda entregarla no habría mayores problemas, pero por cierto que preocupa lo lento que va el proceso de vacunación en el resto del continente. Claro, por eso acá te pasamos la dirección de la radio, después nos mandás 3 vacunitas y... José María, con respecto a la... Bueno, está dando un pantallazo de lo que tiene que ver con la salud. ¿Cómo está la economía en Chile y si el Estado está acompañando a aquellos comercios que están cerrados en la zona? Sí, bueno, según el The Economist y el Fondo Monetario Internacional, Chile es el 6º país a nivel mundial y el primero de ingresos medios en la cantidad de su Producto Interno Bruto que entregó en ayudas sociales. Se estima que el total del paquete económico del gobierno, solamente por gasto fiscal, porque recordemos que acá pudimos retirar una parte de nuestros fondos de jubilación y eso haría la cifra estratosférica, pero lo que viene de arcas fiscales fluctúa entre el 8 y el 13% del Producto Interno Bruto del país, que es a todas luces una brutalidad. Estamos hablando del orden de 40.000 millones de dólares para un país que tiene 18 millones como Chile. Aún así siempre va a ser insuficiente, porque cuando la economía se te paraliza, por más que uno pueda ayudar de emergencia a personas, hay necesidades básicas que no necesariamente se alcanzan a cumplir. Ahora, lo bueno del panorama es que también tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial dicen que si bien Chile, que sufrió una contracción económica del 6% el año pasado, debiese tener un rebote de igual envergadura durante este año, es decir, debiese tener un crecimiento económico ya entrado el segundo semestre cercano al 6%, porque los meses de comparación, de acuerdo a los cuales uno saca los crecimientos económicos del año anterior, van a ser muy bajos, y basta que la economía se reactiva un poco para que el rebote se produzca.
produzca. Pero acá se habla de que podríamos tener una economía sanada, es decir, a los mismos niveles de crecimiento prepandemia dentro de 2 años aproximadamente, para poder recuperar lo que ha retrocedido Chile. Así que dentro de todo, económicamente ha sido muy duro, han quebrado empresas, hay gente que, por cierto, ha bajado la línea de la pobreza y aumentado la pobreza a nivel global, pero dentro de las alternativas que tenía Chile de gasto, parece estar gastando acorde a lo que lo han hecho otras economías a nivel mundial. Bueno, creo que clarísimo. Ha sido clarísimo. Totalmente. Mucha envidia. La verdad, de acá mucha envidia. Mirá, pero José María, yo te voy a decir una sola cosa. Por ahí, las comparaciones que hacía el presidente es las comparaciones que vos podés tomar cuando habla un gobierno que es serio y un gobierno poco serio como el que tenemos presidencial nosotros. Claro, cuando alguien está acá, como Alberto Fernández. Claro, realmente no se puede tomar en serio ni los asesores que tiene ni lo que dice el presidente argentino. Mira, yo diría... Bueno, perdón, sí. Yo les cuento como parte del anecdotario, ya una nota rosa a mitad de año, el año pasado, cuando Alberto Fernández sacaba estas comparaciones odiosas entre ambos países. A mí me filtraron desde el Palacio de Gobierno, sabiendo que yo soy corresponsal de Clarín acá en Chile, una minuta con la que el gobierno de Chile instruyó a todos sus funcionarios de cómo había que responder a las preguntas o a las comparaciones de Alberto Fernández. Nosotros lo publicamos, fue portada en el Clarín, y básicamente exponen estos datos que yo le he dado, ¿no? Que es muy difícil comparar cifras en la pandemia cuando los instrumentos de medición no son iguales ni tienen la misma cobertura. Así que yo creo que a nivel macro y cuantitativo, recién en 5 o 10 años, nosotros cuando miremos en retrospectiva, vamos a poder hacer un poco de comparaciones con mayor asidero científico para ver y evaluar efectivamente qué países tuvieron mejor tratamiento de la pandemia. Con la diferencia de que el argentino ya no puede mirar para atrás 5 años, porque ya venimos de tantos huracanes que ya estamos en el pozo. Y en un país como la Argentina, que la proyección a futuro son 1 mes, 2 meses, pensar en 10 años... No, acá eso es un milagro, no. Es utópico. Muchísimas gracias. Queridos, que estén bien, buenas tardes. Abrazo. José María del Pino, corresponsal internacional de Santiago de Chile, la verdad nos dio un panorama clarísimo de todo, ¿no? Economía y salud. Estamos en la cima del pino. Imagínate cómo está. O sea, honestamente, mostró cómo se maneja una pandemia en un país serio y aún así están volviendo a fase 1. No es fácil, no es fácil. Sí, es verdad.